¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al consultorio de UGT, un consultorio que vamos a dedicar a uno de los sectores probablemente más castigados de esta crisis, de esta pandemia de la COVID-19. Se trata de los trabajadores y las trabajadoras autónomas. Según los datos, hay más de 3 millones de personas inscritas, registradas en el RETA, el régimen estatal de trabajadores autónomos. Son personas que tienen comercios, que tienen tiendas, que tienen empresas y que durante esta crisis del COVID han tenido que cerrar o sus ingresos han bajado considerablemente. Hoy vamos a conocer cuál es la situación, cuáles han sido esas ayudas y cómo ven estas personas el futuro más cercano. En las novedades de la semana os explicamos que desde el sindicato, desde la Unión General de Trabajadores, juntamente con comisiones obreras, se han convocado para el próximo día 11 de febrero movilizaciones en frente de las delegaciones del gobierno de todas y cada una de las capitales de provincia de nuestro país. Unas concentraciones con un mensaje muy claro: el gobierno debe cumplir aquellas promesas y llevar a cabo las reformas que están pendientes, reformas como subir el salario mínimo interprofesional, la derogación de la reforma laboral o la derogación también de la reforma de pensiones. Unas movilizaciones que además vienen recogidas en la campaña que se ha puesto en marcha desde el sindicato bajo el lema "Ahora sí toca", y que podéis apoyar a través de las redes sociales de UGT. Evidentemente, como os decíamos, uno de los sectores probablemente de los más castigados durante esta pandemia de la COVID-19 que empezó en marzo del año pasado y que por desgracia a día de hoy aún continúa. Queremos saber cómo está el sector, cómo ha ido, cómo se ha vivido todo esto. Y tenemos con nosotros a César García, que es vicesecretario general de UPTA España. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cuál es a día de hoy la situación, por decirlo de alguna manera, de las personas autónomas, de los trabajadores y trabajadoras autónomos? Bueno, es una situación compleja. Es una situación compleja porque, bueno, siempre hemos dicho y sabemos que los autónomos arriesgan con todo su patrimonio, pero la situación actual en la mayoría de las comunidades autónomas es que no se les permite trabajar o no se les permite trabajar en unas condiciones de normalidad. Oye, también es entendible, estamos en una pandemia y desde luego las medidas sanitarias son importantes, ¿no? Lo que pasa es que siempre hemos dicho que las medidas sanitarias deben de ir acompañadas de medidas económicas, y esto es lo que de alguna manera hemos notado y hemos echado en falta, ¿no? Sí que hay medidas económicas, cada vez más las comunidades autónomas están apostando por las ayudas directas, que pensamos que es lo mejor, pero sí que es cierto que la puesta en marcha de esas medidas sanitarias pues ha provocado en muchos casos descensos en las facturaciones tremendos y muchos autónomos en situación de vulnerabilidad económica. Esa era una de las dudas que queríamos resolver. ¿Qué era mejor, si la ayuda directa, los avales, las subvenciones? Dices que la ayuda directa al fin y al cabo es lo mejor, lo más fácil. La ayuda directa al fin y al cabo es lo más fácil, es lo más directo, es lo más rápido y es lo que de alguna manera pues está permitiendo que muchos autónomos en muchas comunidades se estén manteniendo. No solamente por las ayudas directas de las comunidades autónomas, sino también por las ayudas directas del gobierno a modo de prestación por cese, que en definitiva no deja de ser una ayuda directa, ¿no? Hay comunidades autónomas que han apostado mucho y muy bien con unas inversiones muy fuertes, pues podemos destacar la Generalitat de Cataluña, por ejemplo, con más de 484 millones de euros invertidos en ayudas directas. Podemos destacar Castilla-La Mancha con 217, podemos destacar Valencia con 340, etcétera, etcétera. Pero sin embargo hay otras comunidades autónomas que todavía les cuesta, ¿no? El ejemplo más claro es la Comunidad de Madrid, con 64 millones de euros invertidos, que nos parece muy poco para la cantidad de autónomos que hay. Yo creo que es una evidencia que la pandemia nos pilló a todos a contrapié. Los últimos meses hemos visto, y lo decías al principio, cómo las comunidades autónomas, cada una ha tomado su decisión. No ha habido quizás una línea general que podría ser quizás más fácil para poder ayudar a todo el sector. La pandemia ha evidenciado que hay
y que siguen existiendo lagunas jurídicas en este sector para todo el tema de las ayudas, para todo el tema de cómo funcionar? Sí, porque una de las condiciones necesarias para poder acceder a cualquiera de las ayudas es continuar dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Es evidente que si no estás dado de alta, pues no puedes percibir ningún tipo de prestación. Pero hay muchos que generando ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional no pueden estar dados de alta, ¿no? Toda esta gente se ha quedado fuera. Claro. Y estamos hablando de muchos cientos de miles de personas que estaban trabajando en una situación totalmente vulnerable y bueno, pues nos encontramos con que no tienen acceso absolutamente a ningún tipo de prestación. Por lo tanto, sí, se han visto esas... Y luego sí es cierto que esta pandemia nos ha cogido a todos a contrapié, pero ya llevamos un año. Claro. Y dentro de un mes tenemos y perspectiva, unos días, ¿no?, de todo. Claro, dentro de un mes y unos días ya estaremos en primero de pandemia, ya lo habremos pasado, ¿no? Y ya sabemos lo que funciona, ya sabemos lo que no funciona, y ya sabemos que se debería de poner en marcha un protocolo de actuación directo, no solo con ayudas, sino también con medidas fiscales, con medidas de exoneración de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que echamos en falta también, ¿no? Hemos ido cada 3-4 meses haciendo decretos nuevos, adaptándonos a las circunstancias, pero un año más tarde ya sabemos lo que funciona, ya sabemos lo que pasa y ya tenemos perspectivas para el año 2021. Por lo tanto, yo creo que debía de establecerse un protocolo rápido y que contemplara pues no solo las ayudas económicas, sino también las ayudas fiscales, protección social, etcétera, etcétera. Dentro de todas estas ayudas, César, desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos habéis insistido mucho en la prestación del cese de actividad. ¿Hasta cuándo tiene que durar y por qué? Bueno, normalmente, y en eso estamos satisfechos, el diálogo con el Gobierno ha sido muy fluido y también los agentes sociales han apostado mucho por la prestación por cese, ¿no? Normalmente todas las prestaciones por cese que se han aprobado tienen la misma duración que los ERTEs. Por lo tanto, mientras se van aprobando los ERTEs, se van ampliando también las prestaciones. De momento las tenemos hasta mayo. Vamos a ver, por las perspectivas y a pesar de las vacunas y a pesar de tal, yo creo que se deberán de extender un poquito más. Vamos a ver la capacidad de negociación también de los agentes sociales y la capacidad de negociación nuestra para por lo menos ampliarlas después del 31 de mayo, por lo menos hasta finales de septiembre, ¿no? Porque me imagino que vamos a tener en verano la misma situación que en el verano anterior. Claro. Vamos a intentar impulsar la economía, vamos a relajar un poquito la mano en cuanto a medidas sanitarias y nos podemos encontrar otra vez. Si no están las vacunas ya puestas, podemos encontrarnos con esa situación. Efectivamente, y entonces nos podemos encontrar con una situación bastante comprometida. Y luego también es cierto, después de un año o un año y medio de descenso en la facturación, de poca demanda, de stocks completos en los almacenes, etcétera, etcétera, tampoco vayamos a pensar que en el momento en que todos estemos vacunados y hayamos vencido al bicho, la economía va a ser así. Claro. O sea, va a ser como muy progresivo y en todo ese proceso vamos a necesitar también muchas ayudas del Estado y de las comunidades. Precisamente en cuanto a las personas, entre los trabajadores y trabajadoras autónomas, yo creo que es una evidencia que el número de trabajadores y trabajadoras autónomas ha descendido con esta crisis. ¿Se va a poder recuperar ese número de personas autónomas? Yo espero que sí, porque fíjate, ha descendido, pero no ha descendido tampoco en el nivel que nosotros pensábamos que podía descender. Sí es cierto que de diciembre a enero hemos perdido 18.000 activos, pero también es cierto que todos los meses de enero perdemos. Por lo tanto, pasa lo mismo que con el paro. Sí que es verdad que ha aumentado el paro de diciembre a enero, pero también es cierto que todos los eneros aumentaba el desempleo. Por lo tanto, a ver, yo quiero tener esa confianza de que, bueno, pues no vamos a perder tantos activos como pensábamos y que la capacidad de resistencia de los autónomos, la capacidad de innovación, la capacidad de emprendimiento se van a poner por encima de esas bajas facturaciones. César García es vicesecretario general de UPTA España, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. César, te pido que no te vayas muy lejos porque ahora al final del programa quiero que nos ayudes a responder a aquellas preguntas que nos han mandado a través del WhatsApp del consultorio para ayudar a muchas personas autónomas. Gracias, César. Gracias a ti, Carles.
Es momento de conocer un poco más todas aquellas medidas que se han ido aprobando, sobre todo en la última semana, y con nosotros tenemos a Ana Druet, que es técnica de UPTA España. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bien, buenos días. La pregunta es sencilla. ¿Cuáles son esas líneas básicas de las ayudas aprobadas el pasado viernes 29 de enero en el Consejo de Ministros? ¿Qué elementos claves tiene? Bueno, tenemos 4 ayudas nuevas, 2 de ellas se llevan desde anteriormente prolongando. Estas 4 ayudas se comprenden en la de cese de actividad, en la que por medidas extraordinarias del COVID se ha tenido que cerrar automáticamente la actividad, y con ello tiene ciertos requisitos. El primero es haber estado cotizando desde antes del inicio del 2021, haber cerrado completamente tu actividad y no tener otra actividad distinta como autónomo, y si es como trabajador por cuenta ajena, no superar el salario mínimo interprofesional 1,25 veces. Esta ayuda lo que te va a dar es el 50% de la base de cotización mínima, que son aproximadamente unos 472 euros. En esta ayuda el requisito principal es seguir dado de alta como autónomo, no haberse dado de baja en ningún momento, y estás exonerado completamente de las cuotas de seguridad social. Esa que me comentabas era la primera medida de esas 4 que hemos comentado. ¿Cuál es la segunda? La segunda ayuda es para aquellas personas que no han cotizado durante un año por cese de actividad, por la prestación de cese de actividad. Es la ayuda extraordinaria que se les concede. Esta ayuda extraordinaria también está comprendida por el 50% de la base de cotización mínima, que son 472 euros. Los requisitos principales para poder conceder esta ayuda es estar dado de alta a partir del 1 de abril del año 2020, no tener unos ingresos en el primer semestre del año 2021 superiores a 6.650 euros y tener unos ingresos inferiores al primer trimestre del año 2020. Es imprescindible seguir dado de alta como autónomo a día de hoy, y se le concederá la ayuda en los primeros 21 días naturales desde el 1 de febrero, que es cuando se ha estipulado esta prestación, desde el primer día del mes de febrero. Posteriormente sería a partir del primer día del mes siguiente. Esta tiene exoneración de cuotas, de pagar las cuotas de autónomo, y esta es la segunda ayuda. Son medidas que evidentemente siempre recordamos que se pueden mirar por internet, se pueden mirar en el Consejo de Ministros, pueden llamar aquí a UPTA y preguntar. Vamos a por esa tercera de las medidas que se aprobó el pasado viernes. Vale, la tercera medida es la ordinaria, la que llevamos viendo desde el 1 de julio, donde se terminó el cese extraordinario de actividad. Esta medida ordinaria simplemente es que se amplía hasta el 31 de mayo, desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo. En esta medida hay que haber cumplido por lo menos un año de cotización por cese de actividad. En esta medida se va a tener en cuenta principalmente los ingresos que vas a tener fiscalmente reducidos con respecto al segundo semestre del año 2019, con respecto al primer semestre del año 2021, y no pueden ser superiores a 7.980 euros. También se va a tener que reflejar una reducción del 50% de tus ingresos con respecto a ese segundo semestre del año 2019. Es imprescindible seguir dado de alta como autónomo, y sí que se va a tener que pagar las cuotas de seguridad social, pero en este caso se van a devolver las contingencias profesionales correspondientes a esa cuota que estás pagando. Ya van 3 medidas, vamos a conocer la última medida que nos explica, como decíamos, Ana Druet, que es técnica de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España. ¿Cuál es esa cuarta medida, Ana? La cuarta medida es para aquellos autónomos temporales que no están dados de alta continuamente durante el año completo. Esta medida les va a suponer que les van a pagar el 70% de la base de cotización mínima durante 4 meses, con un máximo total de 4 meses, y los requisitos principales para poder conseguir esta ayuda es que hayas estado dado de alta como autónomo tanto en el año 2018 como en el año 2019 durante al menos 6 meses, y que dentro de esos 6 meses 2 años sean dentro del primer semestre. Esta cuantía, esta prestación es para aquellos
autónomos temporales que no sean trabajadores también por cuenta ajena y no tener unos ingresos netos superiores a 6.650 euros en el año 2021. Son esas 4 medidas que se aprobaron el pasado viernes día 29 de enero en el Consejo de Ministros y que hoy Ana Druet, técnica de UPTA España, pues nos ha explicado para poder tenerlas un poco más claras. Ana, muchísimas gracias, que vaya muy bien. A vosotros, muchas gracias, hasta luego. Vamos a buscar los testimonios más en profundidad, personas que, tenemos que decirlo, están sufriendo y mucho también esta pandemia, trabajadores y trabajadoras autónomas que han visto peligrar en muchos casos su comercio, su tienda, y que en otros directamente han tenido que cerrar. Tenemos con nosotros a Rosa Quintana, que es trabajadora autónoma, es vendedora de prensa, papelería y librería. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Han sido y siguen siendo meses muy duros. ¿Cómo los has vivido? ¿Cómo los estás viviendo? Pues muy duros, con mucha incertidumbre. Yo veo que esto cada vez va peor. No tenemos, o sea, es que no sabemos qué hacer. Ya es que nos estamos reinventando, estamos intentando buscar por donde no hay, a ver qué podemos ofrecer a la gente para que vaya a nuestros puntos de venta, a nuestros comercios, a nuestros kioscos, y es que no hay forma, o sea, la venta ha caído en picado. En tu caso, además, podríamos decir que más complicado aún porque fuisteis servicio esencial, es decir, durante los meses, no sé si decir lo más duros de la pandemia, porque realmente a día de hoy tenemos unas cifras terribles, pero en aquellos primeros meses, cuando no conocíamos la pandemia, fuisteis servicio esencial, estabais cada día al pie del cañón. Sí, pero estábamos cada día, pero la gente, o sea, bajaban 3 o 4 clientes, los demás tenían pavor, nos decían, por favor, me lo subís. Claro, se lo teníamos que subir a casa, ya de paso nos decía, ya me podéis subir una barrita de pan y así ya no salgo. Era un servicio doble incluso. Era un servicio doble, pero es que era la única forma de fidelizar a los pocos clientes que teníamos. Porque claro, si no se lo subíamos, ellos no bajaban a comprar. ¿Cómo ves el futuro? ¿Has visto peligrar realmente tu trabajo? La verdad es que sí, la verdad es que sí. Y además yo veo que muchos compañeros, clientes, sectores de otros sitios es que están, pero fatal. O sea, te hablo de las peluquerías, por ejemplo. Es un sector que nos afecta, la peluquería y los bares, es un sector que nos afecta a los vendedores de prensa, porque antes repartíamos a 10 o 12 bares. Claro. Repartíamos a 4 o 5 peluquerías. Ahora no repartimos ni a bares ni peluquerías. Es el pez que se muerde la cola, ¿no? Las peluquerías, la peluquera nos dice, sí, nos dicen que por qué no traemos la revista. Pero es que nos da miedo, nos han dicho que no las traigamos, que la gente las ojea, unos las tocan. Claro. Y claro, es que es mucho dinero al mes. Porque claro, si a una peluquería le llevas 4 o 5 revistas, a un bar le llevas 2 o 3 periódicos, imagínate por 10, por 5, por 7, y claro, es que todo eso se ha perdido. Hablábamos precisamente de las ayudas antes con César García, vicesecretario general de UPTA España. ¿Crees que han sido suficientes? ¿Crees que las ayudas han llegado bien en tiempo, en forma, o continuamos aún renqueantes en eso? No, estamos muy renqueantes. Además, por ejemplo, a los comercios pequeños, que tienen 1 o 2 trabajadores, es que no les llega, porque claro, entre que tienen que perder el tiempo, o sea, nosotros por ejemplo que estamos abiertos, ¿qué hacemos? ¿Cerramos para ir a solicitar las ayudas? Es que no se puede, luego te piden unos requisitos que aunque estamos fatal, llega un momento que es que no las puedes hacer. Claro. No será fácil cuando todo esto pase, ojalá deseamos que pase lo más rápido posible, pero cuando esto pase, no todo de un día para el otro va a venir como ya estaba, va a ser complicado. ¿Qué crees que se va a necesitar? ¿Qué crees que vamos a necesitar para que esa situación, que va a seguir siendo complicada, vaya mejorando poco a poco más? Pues que nos infunden confianza, porque la verdad es que es terror, porque es que la gente está perdiendo los hábitos de comprar. Está perdiendo el hábito de salir a la calle, está perdiendo el hábito de relacionarse con otras personas, porque claro, es que... la vida social que tanto ha caracterizado este país. Justamente, es que ahora no hay vida social, porque es que no puedes salir. Yo particularmente antes nos reuníamos con unos amigos todos los fines de semana.
en su casa, en la mía, nos íbamos a un bar, nos íbamos a tomar el vermú. Ahora es que no podemos hacerlo, porque además es que tenemos miedo. Yo soy una persona de mucho riesgo y yo veo que mi marido es que está pero preocupadísimo, porque dice, madre mía, si es que no te quites la mascarilla, claro. lávate las manos, no toques nada. O sea, yo es que es una psicosis que digo, hijo, es que de verdad me estás haciendo coger psicosis a mí. Porque claro, es que estamos un poco asustados. Estamos asustados y esa muy pérdida de asustados. confianza, como decía Rosa, nos lleva a limitar mucho más las compras, los comercios, las tiendas. El caso de Rosa es solo uno de los muchos que hay en nuestro país. Que hay de todo. Exacto. El comer, o sea, la ropa, el calzado, pero ¿para qué te vas a comprar ropa? O sea, dices, ¿para qué me voy a comprar ropa si es que no voy a ningún sitio? Pues me pongo lo del año pasado o lo del anterior y ya está. Van a ser meses muy difíciles y cuando pase esta pandemia va a ser muy difícil. Va a haber Además, mucho trabajo. La gente se está acostumbrando a comprar por internet y eso al comercio pequeño, a los autónomos, nos parte por la mitad. Claro. Rosa Quintana es trabajadora autónoma, es vendedora de prensa, papelería y librería y nos estaba explicando esta difícil situación que se ha vivido y que se está viviendo cuando casi vamos a hacer un año ya de esta pandemia de la COVID-19. Rosa, muchísimas gracias, mucho ánimo y mucha suerte. Yo lo que pido es que nos ayudéis porque verdaderamente peligramos y si los autónomos, es que España no va para adelante. O sea, lo que tienen que hacer el gobierno es ayudar al comercio pequeño, porque el grande tiene recursos, pero el pequeño no tenemos recursos. Hay que pagar alquileres, hay que pagar si tienes empleados, hay que pagar seguridad social, hay que pagar autónomos. O sea, es que no se puede. Entre todas y todos es evidente que nos tenemos que ayudar. Rosa, muchísimas gracias y mucha suerte. Vale, muchas gracias. Pues como os hemos prometido, la parte final del programa donde respondemos todas vuestras dudas, tenemos otra vez con nosotros a César García, vicesecretario general de UPTA España. César, bienvenido otra vez. Gracias. Te voy lanzando las preguntas Vale. y nos vas intentando ayudar a clarificar un poco, ¿no?, todos estos temas. Vamos a intentarlo. Nos pregunta esta persona, por ser autónomo, ¿ya tengo derecho a pedir las ayudas del COVID? ¿Qué requisitos debo cumplir? Bueno, el requisito fundamental es que sigas en actividad. O sea, tienes que seguir cotizando al RETA, ese es uno de los requisitos fundamentales. Después hay 4 medidas distintas, cada una de las medidas tiene unas condiciones diferentes, ¿no? Hay una medida para el cierre de la actividad, hay una medida para todos aquellos que no llegan a tener un año entero de cotización al RETA, por lo tanto no tendrían derecho a la prestación ordinaria, está la propia prestación ordinaria para los autónomos, lo de siempre, y luego hay una específica para los temporales, ¿no? Cada una tiene sus connotaciones, ¿no? En definitiva, casi todas es estar cotizando en el RETA y demostrar unas diferencias de ingreso con respecto al mismo periodo en el 2019, en el último semestre del 2019 con el primer semestre del 2021, de un descenso en la facturación de un 50%, en principio, y eso serían, pero luego cada una tiene sus especificidades, por lo tanto, cada uno que quiera consultarnos puede llamar sin ningún problema, que le diremos en cuál de las 4 puede entrar. Al final, esa es la forma más sencilla y más rápida, Más pedir la ayuda, ¿verdad? Sí, que nos llamen y nos digan, esta es mi situación. Entonces le haces 4 preguntas claves y le dices, esta es. Esta es, perfecto. Llevo meses pensando en hacerme autónomo, sin embargo, no sé si con el COVID vale la pena. ¿Realmente se han relajado las medidas o la presión económica seguirá siendo la misma que antes de la pandemia? A ver, la presión fiscal sigue siendo la misma. La única ventaja puede haber en alguno de los casos son pues los aplazamientos de un trimestre para otro, pero bueno, en definitiva luego tienes que pagarlo igual, ¿no? Si es el momento, depende de para qué sector. Claro. Hombre, yo te diría que ahora mismo un comercio o una actividad hostelera, pues a lo mejor no era el momento más adecuado, ¿no? O una guardería, o ponerte de fotógrafo, etcétera, etcétera. Pero hay muchas más profesiones que están dentro del régimen especial de trabajadores autónomos y que han crecido. Todas las profesiones de consultoría, de venta por internet, etcétera, etcétera. De hecho, en la mayoría de las comunidades autónomas, desde enero del 2020 a diciembre, hubo
hubo un repunte y hubo un crecimiento. O sea, la gente durante esta pandemia también ha pensado que si de alguien tengo que depender, que sea de mí mismo, y muchos proyectos que estaban olvidados, metidos en el armario, metidos en el cajón, han salido a la luz y han tenido tiempo de pensarlos, repensarlos, estudiarlos y ponerlos en marcha, ¿no? Entonces nos encontramos con bastantes altas en el no es descabellado, pero si más no curioso, porque precisamente se pensaba que eso no pasaría, ¿no? Y ha efectivamente, pasado. Sí. Otra pregunta, César. He sido diagnosticado como positivo en coronavirus. ¿Tengo algún tipo de prestación o simplemente me puedo coger al cese por actividad para cobrar ese pseudoparo, nos dice que tenemos los autónomos? Bueno, ese pseudoparo es el que está manteniendo en vida a más de 1.600.000 personas en España, entonces yo no lo llamaría pseudoparo, yo lo que le llamaría es por su nombre prestación por cese, ¿no? Bueno, tienes derecho, en principio, el COVID está contemplado solo como enfermedad profesional, pero está contemplado solamente, o va a ser contemplado para los sanitarios, tendrías una incapacidad temporal, y en principio pues estarías cobrando de tu baja por incapacidad, ¿no? Después ya probablemente podrías acceder a cualquiera de las prestaciones dependiendo de la situación que tú tengas. Nos decía César al principio esta prestación de cese de actividad, de momento, por lo menos hasta mayo, con intención de que se pueda alargar un poco más porque la economía, como nos decías, no va a reflotarse en cuestión de 2 días. Entonces, no, será fácil, será progresivo y en ese progreso, en esa progresión, tanto comunidades autónomas como el Estado, yo creo que van a tener que arrimar el hombro. Ojalá sea una progresión muy alta. La última pregunta, César, ¿cómo es posible que tenga que seguir pagando impuestos si ceso la actividad? A ver, esta es una pregunta muy recurrente. Los impuestos no es un castigo. El impuesto es una necesidad. Claro. Está claro que nuestra actividad está medio paralizada o paralizada, pero el resto de las actividades continúan. Quiero decir, la sanidad continúa, defensa continúa, protección continúa, parques continúa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas aquellas cosas que nosotros usamos gracias a esos impuestos. Gracias a esos impuestos, ¿no? A ver, los impuestos es la vía para que las administraciones públicas nos puedan prestar servicio. Entonces, si os dais cuenta, y lo he dicho con anterioridad, la comunidad autónoma que menos presión fiscal tiene es la que menos ha invertido en ayudas directas. Con eso se dice todo. Ahí lo dejo. Claro. Entonces, no pagar impuestos, no pagar la seguridad social, no pagar el IRPF, no pagar el IVA, etcétera, 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 pues solo sirve para asfixiar más a las administraciones públicas y para que no nos puedan prestar los servicios que necesitamos, ¿no? A ver, otra cosa serían los aplazamientos, o otra cosa sería una liberación fiscal, que no haya una presión tan fuerte, que yo lo podría entender, pero los impuestos tenemos que pagarlos siempre, porque si no... Si no, nos quedamos sin servicios públicos y sin nada, básicamente. Sin nada, claro. César García, vicesecretario general de UPTA España, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer cuál es la situación de los autónomos y a resolver todas estas dudas que nos mandan a través del WhatsApp del programa. Muchas gracias. Ha sido un placer, gracias a vosotros. Pues hasta aquí el consultorio de esta semana. Nosotros nos vamos, volvemos la semana que viene con más temas a debatir y a ampliar con todos y todas vosotras. Hasta luego.